Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Vamos despacito, pero sin pausa. No sé si sabéis que hace poco Elon Musk, este magnate de Silicon Valley, de las apps, mandó al espacio uno de sus cohetes junto con la NASA. Una de las finalidades será colonizar Marte allá por 2041, veremos. Pero otra es la de seguir investigando si hay vida fuera del planeta. Nosotros, como somos así, aprovechamos la coyuntura y os hablamos de 10 grandes películas. Es de 1977, pero Encuentros en la tercera fase me sigue pareciendo una película fascinante. Creo que no tiene fecha de caducidad, me sigue pareciendo moderna y me sigue pareciendo, entre comillas, rigurosa. Una película que se tomó en serio el fenómeno y que se tomó en serio esas declaraciones que se iban recogiendo a lo largo del tiempo sobre supuestos abducidos o supuestos contactos. Parte de las obsesiones de Spielberg están en algunos tramos de la película. Esto hace de Encuentros en la tercera fase una película más intimista de lo que parece, pero Spielberg, como siempre, como ha sido su filosofía, no olvida ese sentido del espectáculo. Debo decirlo, esto es totalmente subjetivo, pero lo pienso así. Creo que Encuentros en la tercera fase es la película más seria sobre el tema ovni que se ha hecho jamás. Desafío Total es mi película favorita de Paul Verhoeven y probablemente también una de mis favoritas de Arnold Schwarzenegger. Realmente me he decantado por ella por su guión. Me parece que está muy bien escrito, los personajes están muy trabajados y además en él se arrojan ideas muy interesantes, como por ejemplo el tema de los injertos en la memoria, que es la piedra angular sobre la que bascula un poquito la película. Por último, también me gustaría hablar sobre la importancia del guión a la hora de despistar al personaje principal, que al final es un efecto que acaba rebotándonos a nosotros como espectadores. No sabemos si la vida real es la vida normal o si la vida inventada es la vida de un personaje que es un héroe de acción prácticamente. A eso juega Verhoeven, a jugar con el suspense, con la intriga, y por eso Desafío Total es una película tan interesante. La invasión de los ladrones de cuerpos es una de las películas más celebradas de Don Siegel, uno de los maestros indiscutibles de la serie B. Se trata de una película más próxima al cine negro que al género de terror y sin los efectismos de algunos de sus remakes. En un largo flashback, el Dr. Bennell, a quien da vida Kevin McCarthy, narra cómo unas semillas extraterrestres se han hecho con el control de los habitantes de Santa Mira, reproduciendo sus cuerpos en unas gigantescas vainas y apoderándose de sus cerebros durante el sueño. La película resulta un alegato inmortal en contra de la deshumanización que provocan las ideologías y los sistemas cerrados de pensamiento. Si en el año 2004 el director británico Jonathan Glazer me consiguió sorprender con esa película tan extraña llamada Reencarnación, casi 10 años después volvió a hacerlo, volvió a tener ese efecto en mí con Under the Skin, una película que curiosamente se va a reestrenar en salas. La película es extraña, no hay lugar a la duda, es uno de esos trabajos a los que es fácil etiquetar de marcianada, nunca mejor dicho, pero si el espectador abre la mente es muy posible que disfrute de esta extraña historia, mezcla de ciencia ficción, terror e incluso diría que amor. Tal y como lo plantea el director, siempre provocador, es posible que algún espectador decida no continuar viendo algo que no entiende y que además tampoco le importa mucho, pero si se acaba entrando en la propuesta, os aseguro que el relato es de lo más genuino y es una película de extraterrestres como seguramente pocas veces hayáis visto. Como gran amante que soy del cine de ciencia ficción de los años 50, no podía dejar atrás Planeta Prohibido. Es una película que además me transporta a mi más tierna infancia, esa época en la que me daba un poco igual los efectos especiales o el diseño de producción. Por eso Planeta Prohibido juega la baza de su guión. Un guión muy bien escrito, con personajes muy sólidos y además una interesante historia. Aunque la historia no tiene nada que ver con el fondo que plantea realmente la película. Realmente a lo que va la película es hacia plantearse cuestiones como hasta dónde podemos llegar en cuanto a los avances tecnológicos sin llegar a hacernos daño a nosotros mismos. Como veis, es una película que parece de cartón piedra, pero que tiene unas reflexiones muy interesantes, muy filosóficas y que os va a sorprender si le dais una oportunidad. Tan solo 5 años después de su mítica Encuentros en la tercera fase, Steven Spielberg volvería al género de los extraterrestres con E.T., la historia del alienígena más entrañable de todos los tiempos. E.T. impregnó el imaginario y las emociones de la infancia de toda una generación, supo captar su esencia y supo también educar en el valor de la amistad, que a veces requiere dejar ir al amigo por su propio bien.
El canadiense Denis Villeneuve volvió a sorprender a propios y extraños con su adaptación del relato corto de Ted Chiang, The Story of Your Life. El resultado fue La Llegada, una película que, a pesar de hablar del diálogo con extraterrestres y de las cosas que nos pueden enseñar seres de otros planetas, supuestamente más avanzados, en realidad de lo que habla es de la propia comunicación entre seres humanos. Las fronteras que el ser humano se ha puesto a sí mismo a lo largo del tiempo son el tema subyacente, pero a la vez Villeneuve vuelve a dar a luz una película admirable en la faceta visual y admirable en el desarrollo de personajes y en la profundidad del argumento. Uno no puede apartar la mirada de la película, y además me encantaría destacar la banda sonora del desaparecido Jóhann Johansson, que da a luz a uno de sus trabajos más admirables. Soy consciente de que hago un poco trampas a la hora de incluir inteligencia artificial dentro de este listado. Los extraterrestres solamente aparecen al final y de hecho es una parte que yo me desharía de ella inmediatamente. Aún así, me parece una peli magnífica, me parece muy interesante el hecho de pensar que el ser humano pueda llegar a crear vida inteligente y que creemos seres que sean autónomos de pensamiento y de sentimientos. ¿Cuál será ahí nuestra responsabilidad como hacedores, como creadores? Por otra parte, me parece preciosa esa relación materno-filial que también Spielberg muestra en la pantalla como ningún otro director hubiese sido capaz de hacer. Esa sensibilidad tan especial a la hora de mostrar miradas, palabras, caricias, etc. Por todas estas razones me parece Inteligencia Artificial una de esas películas que se quedan aquí grabadas y que pasa a la historia del género de la ciencia ficción. A priori puede parecer extraño considerar una de las primeras adaptaciones para la gran pantalla de los cómics de superhéroes y una de las más influyentes como cine de extraterrestres. Lo cierto es que Superman es un alienígena. La película de Richard Donner, estrenada en 1978 en plena Guerra Fría, transmitía, sobre todo en su segunda mitad, la ansiedad de la impotencia ante una posible y devastadora crisis nuclear, de la cual, así parecía, solo un héroe mitológico podría salvar a la humanidad. Sí, ya sé lo que pensaréis algunos cuando oigáis mi última recomendación, que Spielberg va a hacer un triplete en estas 10 que hemos elegido, pero no me he podido resistir a recomendar La Guerra de los Mundos, otro de esos artilugios spielbergianos para entretener a todos, pero siempre con la mayor de las calidades. Junto al todopoderoso Tom Cruise, Spielberg versiona el clásico y le da un halo de modernidad que a mí se me hizo absolutamente irresistible. Me parece una película llena de acción y sobre todo de esa tensión narrativa. Es un trabajo equilibrado, muy de ese Spielberg que se disfraza de cirujano para utilizar el bisturí con precisión milimétrica. No le sobra ni le falta nada a La Guerra de los Mundos. Es un blockbuster en toda regla, pero un blockbuster con muchas de las señas de identidad que han hecho de Spielberg uno de los grandes directores de la historia del cine, le pese a quien le pese.